Distinguidos jóvenes, buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Liz. Buenos días, Liz. Buen día, Liz. La clase de hoy se va a concentrar en hacer un repaso de los 4 primeros temas. Voy a proceder a compartir la diapositiva. Vamos a iniciar con el primer tema, que es la psicología como ciencia. Dentro del primer tema, que es psicología como ciencia, está conformado en 5 puntos, que es el campo de estudio de la psicología, origen de la psicología, principales enfoques teóricos, método de la psicología y el campo de estudio. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. En el primer punto del tema 1, que es el campo de estudio de la psicología. En el campo de estudio de la psicología surge la primera pregunta y es, ¿cómo se considera a la psicología? Y la respuesta vendría a ser. La ciencia. Sí, dígame. ¿Como la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos? Efectivamente. Muy bien. Hay que continuarle con este concepto más. A este concepto conviene agregar que la psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como del comportamiento animal. Muy bien. Muy bien, excelente. Ya tenemos las primeras preguntas. Vamos a continuar. En el punto 1.2 de su tema tenemos el origen de la psicología. Los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como, es la pregunta, y la respuesta, como estudio del alma. Muy bien, muy bien. Así lo vamos a hacer. Yo doy pregunta y respuesta y los que participan levantan su manito y empezamos a practicar. ¿Está bien? Muy bien. Segunda pregunta. La palabra psicología viene del griego y la respuesta sería psiquis, que es alma, y logos, que es tratado o estudio. Oliver. Buen día, Oliver. Buen día, Licen. Los filósofos de la antigüedad consideraban a la psicología como Como el estudio del alma, muy bien, ya que la palabra proviene del griego psiquis, logos, y psiquis es alma, logos es tratado o estudio. muy bien, excelente. Ashley, buen día. Los filósofos de la antigüedad consideraban a la psicología como El estudio del alma. muy bien. La palabra psicología viene del griego. Psiquis, logos, Muy que bien. se divide. Y psiquis es alma y logos es tratado o estudio. Muy bien, vamos a continuar. En este punto de aquí, ¿en qué siglo los autores reconocen la constitución de la psicología como ciencia? Y la respuesta En el vendría a siglo, ser, muchos En el siglo autores XVIII. reconocen su constitución en el siglo XVIII y siglo XIX, momento en que fue posible estudiar elementos del comportamiento humano a partir del método científico. Muy bien, ¿quiénes desean participar en este punto? yo hice, Oliver. ¿puedo o no? Muy bien, Oliver. ¿En qué siglo los autores reconocen la constitución de la psicología como ciencia? En el siglo XVIII y XIX. Muy bien, ¿qué más? Momento en que fue posible estudiar los elementos del comportamiento humano a partir del método científico. Muy bien. Alejandra, ¿en qué siglo los autores reconocen la constitución de la psicología como ciencia? En los siglos XVIII y XIX, momento en el que fue posible estudiar elementos del comportamiento humano a partir del método científico. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. En ese punto de acá surge la pregunta. Se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir del método científico. ¿Dónde se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir del método científico? Y la respuesta vendría a ser, se encuentra en la filosofía y en la
fisiología. Muy bien. ¿Quién desea participar en esta pregunta? Leticia. ¿Dónde se encuentran las bases que permitieron el estudio del comportamiento humano que se realiza a partir del método científico? Estas se encuentran en la filosofía y en la fisiología. Muy bien. Oliver, ¿dónde se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir de métodos científicos? ¿En qué? Se encuentra en la filosofía y, y en la fisiología. Muy bien. Alejandra, ¿dónde se encuentran las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir de métodos científicos? En la filosofía y en la fisiología. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. En ese punto hemos visto el empirismo y el racionalismo. En esta parte surge una nueva pregunta. ¿Qué permitieron los avances de las ciencias naturales? ¿Qué permitieron los avances en el estudio de las ciencias naturales, como la biología, y principalmente el estudio del sistema nervioso? Y la respuesta vendría a ser, permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. A ver, vamos a practicar. Oliver, ¿qué permitieron los avances en el estudio de las ciencias naturales como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso? Permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. Muy bien. Leticia, ¿qué permitieron los avances en el estudio de las ciencias naturales como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso? Permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. Muy bien. Tiani, ¿qué permitieron los avances en el estudio de las ciencias naturales como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso? Permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. Muy bien. Alejandra, ¿qué permitieron los avances en el estudio de las ciencias naturales, como la biología, y principalmente el estudio del sistema nervioso? Permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. Muy bien, muy bien. Vamos a proceder. Seguido a ello nos parece la idea dualista. Ya la hemos visto en clase. Aquí surge una nueva pregunta. La pregunta es, ¿qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Y la respuesta es, se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirve de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida para diferentes campos de estudio. Muy bien. Leticia, ¿qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida para diferentes campos de estudio. Muy bien. Jocelyn, ¿qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida para diferentes campos de estudio. Muy bien. Tiani, ¿qué se plantea cuando se descubren las partes del sistema nervioso y se reconoce su relación con el comportamiento humano? Se plantea el interaccionismo, una postura que no solo sirvió de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida para diferentes campos de estudio. Muy bien. Muy bien. Seguido a ello tenemos el 1.3 del tema 1, que son los principales enfoques teóricos. Y aquí aparecen los enfoques. Aparece el primer enfoque, que es el estructuralismo.
Los representantes de este enfoque es Will Wins y Edward Teacher. ¿Cuándo surge este enfoque? Este enfoque surge aproximadamente en 1875 y 1885. El objeto de estudio de este enfoque se interesó por estudiar la estructura básica de la mente. Muy bien. Seguido a ello aparece otro enfoque, que es el funcionalismo. Los representantes del funcionalismo es William Hammer y John Dewey. Surge este enfoque aproximadamente en 1890. El objeto de estudio se interesaron en conocer el funcionamiento de la mente. Muy bien, ¿nadie desea participar en este punto? Leticia, muy bien. Leticia, ¿quiénes son los representantes del funcionalismo? Los representantes son William James y John Dewey. Muy bien. La fecha en que surge el enfoque. ¿Cuál es la fecha en que surge este enfoque? Aproximadamente en el año 1890. ¿Cuál es el objeto de estudio? Es que se interesaron en conocer el funcionamiento de la mente. Muy bien. Alejandra, ¿quiénes son los representantes del funcionalismo? Son William James y John Dewey. Muy bien. ¿Cuál es la fecha en que surge este enfoque? En 1890. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio? Conocer el funcionamiento de la mente. Muy bien. Seguido a ella aparece otro enfoque, que es el psicoanálisis. El enfoque psicoanálisis está representado por Sigmund Freud, Carlos Jung y Alfred Adler. La fecha en que surge este enfoque es aproximadamente en el año 1900. El objeto de estudio se interesó en el estudio de la inconsciente y planteó la estructura del aparato psíquico. Muy bien. Quien desea participar, levanta la mano. Jocelyn. Aquí. Muy bien, Jocelyn. Estamos en el estructismo. ¿Quiénes son los representantes del estructismo? Iván, Pablo, John Watson y Skinner. Muy bien. ¿Cuál es la fecha aproximada en que surge el enfoque? Aproximadamente desde 1900 a 1980. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio? Se interesaron en estudiar solo los eventos observables del comportamiento. Muy bien. Camila, ¿quiénes son los representantes del conductismo? Son Iván Pavlov, John Watson, B.F. Skinner. Muy bien. ¿Cuál es la fecha en que surge el enfoque? Aproximadamente 1900 a 1980. ¿Cuál es el objeto de estudio? Se interesaron en estudiar solo los eventos observables del comportamiento. Muy bien. Seguido a ello tenemos el enfoque Gestalt. Los representantes de este enfoque es Max Wertheimer, Howard Holtz y Wolf Nack. Surge este enfoque aproximadamente en 1900 y 1930. El objeto de estudio de este enfoque es la conciencia como mecanismo y fuente de interacción de las partes. Muy bien. Oliver, ¿quiénes son los representantes del enfoque Gestalt? Max Wertheimer y Kurt Wolfgang Kohler. Aproximadamente en 1900 hasta 1930. Su objetivo de estudio fue la conciencia como mecanismo y fuente de integración de las partes, percepción. Muy bien, excelente. Seguido a ello tenemos el humanismo. Los representantes de este enfoque es Carlos Roger y Abraham Maslow. La fecha en que surge este enfoque es en 1980 hasta la actualidad. Y el objeto de estudio se interesa por el estudio de aquellos aspectos que
que caracteriza al ser humano, como la autodeterminación, la esperanza, el sentido de la vida, etc. Seguido a ello tenemos el enfoque cognitiva. Este enfoque cognitiva, los representantes de este enfoque son Alan Bach, Frederick Bach, Brandor, Burneck, Edblick, Vygotsky, Piaget y otros. La fecha en que surge este enfoque es aproximadamente en 1960 hasta la fecha. El objeto de estudio de este enfoque se interesa en el estudio de los procesos mentales y la forma en la que se procesa la información. Alejandra, dígame, ¿quiénes son los representantes del enfoque cognitivo? Alan Bradley, Frederick Bartlett, Brodent, Brunner, Ebbinghaus, Vygotsky, Piaget y otros. Muy bien. ¿En qué fecha surge este enfoque? En 1960. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio? Se interesa en el estudio de los procesos mentales y la forma en que la procesa la información, o sea, las cogniciones. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí ya hemos estudiado los 7 enfoques. Estos 7 enfoques que hemos estudiado con anterioridad, no todos son utilizados actualmente. Tenemos otros enfoques que hoy en día se utilizan, que son el modelo psicoanalítico. El modelo psicoanalítico, el fundador del modelo psicoanalítico es Sigmund Freud. Y surge la primera pregunta. ¿Qué es el modelo psicoanalítico? Y la respuesta viene a ser, los seguidores de este modelo comprenden los problemas de las temáticas desde la teoría de Sigmund Freud, considerando físicamente el funcionamiento del aparato psíquico, es decir, la existencia de una estructura conformada por el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Seguido a ello, tenemos otro modelo que es el modelo conductista. En el modelo conductista surge la primera pregunta, que es, ¿qué es el modelo conductista? Y la respuesta viene a ser, este modelo surge de la teoría conductista y tiene una fuente base en la filosofía. Plantea un esquema explicativo de la conducta muy básico, ya que es, en esencia, la conducta o respuestas que emite el sujeto puede entender como el efecto que produce un estímulo. Sus variaciones pueden generarse y predecirse a partir de leyes del aprendizaje. Muy bien. ¿Quién desee participar? Levanta la mano. Leticia. Muy bien, Leticia. Entonces vamos a ver este punto. ¿Qué es el modelo conductista? Este modelo es el que surge de la teoría conductista y tiene una fuerte base en la filosofía. Plantea un esquema explicativo de la conducta muy básico, ya que en esencia la conducta respuesta que emite el sujeto se puede entender como el efecto que produce un estímulo y sus variaciones pueden generarse y predecirse a partir de las leyes del aprendizaje. Muy Según lo bien. cual, ¿sigo? Sí, así es. Según lo cual, una conducta alterada puede ser explicada como un proceso de aprendizaje inadecuado y puede ser también resuelto por otro proceso de aprendizaje. Muy bien. Alejandra, ¿qué es el modelo conductista? Este modelo surge de la teoría conductista y tiene una fuerte base en la fisiología. Plantea un esquema explicativo de la conducta muy básico, ya que en esencia la conducta o respuesta que emite el sujeto se puede entender como el efecto que produce un estímulo y sus variaciones. Pueden generarse y predecirse a partir de las leyes del aprendizaje. Muy bien. Seguido a ello vamos a proceder con el siguiente método que surge dentro del tema y es el método cognitivo. En este punto de su texto surge la primera pregunta, que es ¿qué es el método cognitivo? Y la respuesta viene a ser, según este método, la conducta es mucho más que el resultado de un estímulo externo. Para los psicólogos cognitivos, los procesos mentales que utilizan las personas son los que determinan su conducta. Muy bien. Seguido a ella aparece el modelo humanista.
Y surge la pregunta, ¿qué es el modelo humanista? Desde este modelo que se da fundamental consideración a las cualidades del ser humano, la capacidad que tiene para ejercer control sobre sus procesos, incluyendo conducta, decisiones, voluntad, etc. Muy bien. Hasta ahí ya se habría avanzado el punto 1 y el punto 2 de su tema 1, la psicología como ciencia. Vamos a seguir avanzando el punto 1.3. Quien desee participar, levanta la mano. En este punto 27 surge una pregunta y es, ¿cuáles son los métodos que ha utilizado la psicología para investigar y que hoy en día surgen siendo considerados? ¿Cuáles son los métodos que ha utilizado la psicología para investigar y que hoy en día siguen siendo utilizados? La observación y la experimentación. Exacto, muy bien. La observación y la experimentación. Seguido a ello, surge la pregunta, ¿qué es la observación? Y la respuesta viene a ser, es la forma más básica y elemental de conocer la realidad del mundo que nos rodea y que experimentamos. Muy bien. ¿Quién desea participar en este punto? ¿Qué es la experimentación, Leticia? La observación o la experimentación. Perdón, la observación. ¿Qué es la observación? Ya, la observación es la forma más básica y elemental de conocer la realidad del mundo que nos rodea y que experimentamos. Muy bien. Jocelyn, ¿qué es la observación? Es la forma más básica y elemental de conocer la realidad del mundo que nos rodea y que experimentamos. Muy bien. Alejandra, ¿qué es la observación? Es la forma más básica y elemental de conocer la realidad del mundo que nos rodea y que experimentamos. Muy bien. Vamos a proceder. Seguido a ello, surge la observación sistemática. Y surge la pregunta, ¿qué es la observación sistemática? La respuesta viene a ser, el observador define previamente cuáles son las conductas o eventos que deberán ser observados. Para ello, se eficacia previamente una planilla de observación. Es un tipo de observación más rígido para la observación natural, pero es también más confiable, pues que es menos sensible y las variaciones que pudiera introducir en el observador de forma involuntaria. Muy bien. Siguiendo el tema, surge la experimentación y aparece la pregunta, ¿qué es la experimentación? La experimentación como respuesta es el método que ha permitido a muchos psicólogos poner a prueba o también rechazar las hipótesis que se plantean. La realización que experimentamos consiste en la creación de un ambiente controlado como el laboratorio, una situación natural y todos los eventos que se consideran importantes. Muy bien. En su tema 1, en el 1.4 surge el campo de estudio de la psicología. Y aquí vamos a ver a dónde abarca la psicología, cuáles son los campos de estudio. Y aparece la psicología clínica. Dentro de la psicología clínica se encuentran los psicólogos clínicos. Y surge la pregunta, ¿qué es la psicología clínica? Y la respuesta viene a ser, los psicólogos clínicos se encuentran en la evolución, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y de aquellos problemas que, aunque no sean considerados como trastornos, generan malestar en la vida del sujeto o afecta su salud. Muy bien. ¿Quién desea participar? Levanta la mano. Muy bien, Leticia. ¿Qué es la psicología clínica? La psicología clínica es los que se centran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y de aquellos problemas que, aunque no sean considerados como trastornos, generan malestar en la vida del sujeto o afectan a su salud. Muy bien, muchas gracias. Seguido a ello surge la psicología educativa. Y dentro de la psicología educativa se encuentran los psicólogos educativos, los psicólogos escolares. Y aparece la pregunta, ¿qué es la psicología educativa? Y la respuesta viene a ser, los psicólogos educativos, o también conocidos como psicólogos escolares,
Se encuentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje. Muy bien. Aparece también dentro del campo de estudio de la psicología industrial u organizacional. Dentro de esta psicología industrial u organizacional aparecen los psicólogos laborales. Surge la pregunta, ¿qué es la psicología industrial u organizacional? Y la respuesta viene a ser, es el campo de estudio. En este campo de estudio es también conocido como psicología laboral. Se ocupa de todos los aspectos que favorecen o impiden una mejora de rendimiento laboral de un empleado y del funcionamiento de una empresa. ¿Quiénes desean participar en este punto? Muy bien. Leticia, ¿qué es la psicología industrial u organizacional? La psicología industrial u organizacional es el campo de estudio, es también conocido como psicología laboral, que se ocupa de todos los aspectos que favorecen o impiden una mejora en el rendimiento laboral de un empleado o del funcionamiento de una empresa. Muy bien. Camila, ¿qué es la psicología industrial u organizacional? Es también conocido como psicología laboral, lo que se ocupa de todos los aspectos que favorecen o impiden una mejora en el rendimiento laboral de un empleado o del funcionamiento de una empresa. Muy bien. Alejandra, ¿qué es la psicología industrial u organizacional? Es también conocida como la psicología laboral. Es la que se ocupa de todos los aspectos que favorecen o impiden una mejora en el rendimiento laboral de un empleado o del funcionamiento de una empresa. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Surge de ahí la psicología social. Y la psicología social, ¿qué es la psicología social? Y como respuesta viene a ser, los psicólogos, dentro de la psicología social se encuentran los psicólogos sociales. Y los psicólogos sociales se ocupan de estudiar la influencia que ejerce el entorno social en el individuo y las variaciones del comportamiento en el entorno más amplio. Y la psicobiología, este campo de la psicología, se ocupa de investigar las causas biológicas y fisiológicas del comportamiento humano y la influencia en los procesos cognitivos. Muy bien. ¿Alguien desea participar en este punto? Muy bien, Leticia. ¿Qué es la psicología social? La psicología social es la que se ocupa de estudiar la influencia que ejerce el entorno social en el individuo y las variaciones del comportamiento en entornos más amplios. Muy bien. ¿Qué es la psicobiología? La psicobiología es el que se ocupa de investigar las causas biológicas y fisiológicas del comportamiento humano y su influencia en los procesos cognitivos y sus productos. Muy bien. Denis, ¿qué es la psicología social? La psicología social se ocupa de estudiar la influencia que ejerce el entorno social en el individuo y las variaciones del comportamiento en entornos más amplios. Muy bien. ¿Y qué es la psicobiología? La psicobiología, este campo de la psicología se ocupa de investigar las causas biológicas y fisiológicas del comportamiento humano y su influencia en los procesos cognitivos y sus productos. Muy bien, excelente. Muy bien. Dentro del campo de estudio de la psicología tenemos la psicología del desarrollo. ¿Y qué es la psicología del desarrollo? Surge como pregunta y la respuesta viene a ser, los psicólogos de desarrollo se ocupan de investigar las variaciones que se presentan debido a las etapas de desarrollo y cómo éstas afectan al comportamiento humano y sus cogniciones. Muy bien. ¿Alguien desea participar en este punto? Denis. ¿Qué es la psicología del desarrollo? La psicología del desarrollo se ocupa de investigar las variaciones que se presentan debido a las etapas del desarrollo y cómo estas etapas afectan al comportamiento humano y sus cogniciones. Muy bien.
Jocelyn, ¿qué es la psicología del desarrollo? Los psicólogos del desarrollo se ocupan de investigar las variaciones que se presentan debido a las etapas de desarrollo y cómo estas etapas afectan al comportamiento humano y sus cogniciones. Muy bien. Rodrigo, ¿qué es la psicología del desarrollo? Se ocupa de investigar las variaciones que se presentan debido a las etapas de desarrollo y cómo estas etapas afectan al comportamiento humano y a sus cogniciones. Muy bien. Leticia, ¿qué es la psicología del desarrollo? La psicología del desarrollo es lo que se ocupa de investigar las variaciones que se presentan debido a las etapas del desarrollo y cómo estas etapas afectan al comportamiento humano y sus cogniciones. Muy bien, excelente. Con eso concluiríamos lo que es el tema 1, el repaso del tema 1. En el tema 1, en el